Reanudamos entonces la audiencia pasados los 10 minutos que se anunciaron necesarios para la deliberación de la decisión. Haré entonces la presentación de los argumentos de la sentencia en mi condición de magistrada ponente dentro de este proceso. Tal como quedó señalado, tenemos claro con la fijación del litigio cuál es la tesis de la parte demandante y cuál la tesis de la parte demandada, de manera que no me detendré nuevamente en ese aspecto. En segundo lugar, el problema jurídico a definir también fue precisado en la parte inicial de esta audiencia y cabe entonces sí reiterarlo. Reiterar que lo que vamos a definir en este momento es si la pensión del demandante debe ser liquidada atendiendo todo lo devengado en el año inmediatamente anterior, el 75%, o si solamente habrá de tenerse en cuenta los factores para los cuales se aportó en materia de pensión, se hicieron aportes en pensión. De igual forma, ya al fijar el litigio y al decretar las pruebas, hemos referido en qué hechos hay acuerdo entre las partes, de forma que no procederé ahora a reiterarlo, sino que entraré directamente a indicar cuál será la tesis a desarrollar por parte de la sala. Diremos entonces que a juicio de esta sala las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar y la razón fundamental de esta decisión está radicada no solo en el marco legal previsto en la Ley 100, la Ley 33 y 62, sino especialmente en la orientación que la jurisprudencia ha dado sobre este asunto. Como quedó señalado, el artículo 36 de la Ley 100 del 93 estableció una situación particular en donde quienes tenían ciertas condiciones a la fecha de expedición de esa norma, continuaban rigiéndose por la norma que regulaba su derecho pensional en ese momento. En este caso, está claro que la pensión del demandante debía liquidarse conforme a las previsiones de la Ley 33 y 62 de 1985. Pero ¿cuál es el punto fundamental acá? ¿Y a qué digamos, se contrae el asunto? En esas previsiones de la Ley 33 y de la Ley 62 del 85, en su inciso final o en su parte final de los artículos 3º y 1º de cada una de estas normas respectivamente, se señaló lo siguiente, lo leo de manera textual: en todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes. Ese era el texto normativo que dio lugar a diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado y que finalmente desembocó en la sentencia de unificación que de manera muy acertada traía a colación el Ministerio Público en sus alegaciones, y era la proferida, y fue la proferida, perdón, el 4 de agosto de 2010 en el expediente 25.02325 000 2006 075 0901, sentencia de unificación que obviamente correspondió a la sección segunda del Consejo de Estado, es decir, allí confluyen tanto la tesis de la subsección A como de la B, porque integran ellas dos la sala plena. De esa providencia voy a hacer una lectura textual de los apartes que nos permiten a nosotros orientar la decisión que vamos a tomar. Dijo la sentencia, y esta interpretación hace referencia al inciso que anteriormente cité. Dijo, es por ello que la interpretación que debe darse a la Ley 33 del 85, modificada por la Ley 62 de la misma anualidad, es la que permite efectivizar en mejor medida los derechos y garantías laborales, es decir, aquella según la cual las citadas normas no enlistan en forma taxativa los factores salariales que componen la base de liquidación pensional,
sino que permiten incluir todos aquellos que fueron devengados por el trabajador previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse. Si yo hago la lectura de esta providencia, encuentro entonces reflejada o revelada allí la tesis del demandante. Más adelante señaló la providencia, ahora bien, la providencia de la sentencia de unificación. Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir, aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé. Más adelante señala la providencia, se excluyen aquellas sumas que cubren riesgos o infortunios a los que el trabajador se ve enfrentado. Entramos entonces hasta allí la cita de la providencia de la sentencia de unificación antes enunciada, y entramos allí a la discusión relacionada con los factores. Creo que hasta este punto es claro para la sala que habrá de acogerse la tesis relacionada señalada por el demandante, en tanto habremos de examinar, de acuerdo con lo devengado por el demandante, qué factores, a pesar de no haber sido objeto de aporte para pensión, se tendrán en cuenta para la liquidación que aquí ha de ordenarse. Si se examinan los documentos que fueron traídos al plenario, habremos de observar que existen allí algunas partidas que, de acuerdo con la jurisprudencia, no podrían tenerse en cuenta. Pero antes de entrar a ese punto en concreto, quiero indicar, además, que el Consejo de Estado ha seguido la línea jurisprudencial de manera reiterada, y en esta ocasión habremos de mencionar sentencias como la proferida por el Consejo de Estado en la subsección B el 26 de agosto de 2010, en el proceso radicado 15.001-2331-000-2005, 02159-01, en el que se confirmó sentencia dictada por este tribunal. Y de igual manera una decisión proferida con posterioridad el 3 de febrero del 2011 en el expediente 25.02325, 2325-2007 01-04401. Es decir, es claro que hay una línea jurisprudencial diseñada ya en este tema, y que incluso el desconocimiento de esta línea jurisprudencial ha dado lugar a que por vía de tutela se ordene a los tribunales proferir sentencia que acoja tal pronunciamiento o tal línea jurisprudencial como precedente. En este sentido, uno puede observar la sentencia proferida el 26 de abril de 2012 dentro de la acción de tutela radicada 11.001-0315-000-2012, 00137, en la que se ordenó al Tribunal Administrativo de Risaralda proferir decisión acogiendo el pronunciamiento citado de la Sala Plena de la sección segunda, en donde valga la pena señalar era entidad demandada también el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Vistas así las cosas, entonces concluye la sala que además de existir elementos suficientes, elementos jurisprudenciales suficientes para acceder a las pretensiones, también hasta este momento es claro que la excepción de cobro de lo no debido, tal como fue planteada por la parte demandada, no tiene vocación de prosperidad. Me ocupo entonces ahora de determinar lo relacionado con los factores a incluir dentro de la liquidación pensional, y que, como anuncié, habrá de señalarse como algunos de ellos, atendiendo la línea jurisprudencial que antes acabo de indicar, no podrán tenerse en cuenta. Si examinamos el expediente a folio 49,
obra la certificación de lo devengado por el demandante en el último año de servicios, esto es del 28 de febrero de 2006 al 27 de febrero de 2007. En esa certificación, además de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, que fueron incluidas ya en el reconocimiento pensionario y en la reliquidación, se certifica que el demandante devengó subsidio de alimentación, viáticos ocasionales, prima de servicio de junio, prima de servicio de diciembre, prima de Navidad, prima de vacaciones, sueldo por vacaciones y bonificación por compensación. Si nosotros regresamos sobre las sentencias de bonificación, vemos que la base de la sentencia está dada en tanto sea un factor que retribuye el servicio, tenga la condición de salario. En esa medida, de los factores que yo acabo de mencionar, hay dos que a juicio de esta sala no podrían vincularse dentro de la liquidación, que son el sueldo por vacaciones y los viáticos ocasionales. Si bien está denominado sueldo por vacaciones, lo cierto es que si uno examina la certificación, se advierte con toda claridad que no se trata del sueldo, sino de las vacaciones que fueron denominadas, a juicio nuestro, de una manera un poco confusa, pero que al examinar la prueba nos dicen claramente que se trató de vacaciones. En esa medida no retribuyen el servicio y por consecuencia no podrán ser tenidas en cuenta. Otro factor que aparece allí son los viáticos ocasionales, que tampoco retribuyen el servicio y por consecuencia tampoco pueden ser tenidas en cuenta. En materia de los viáticos ocasionales, encuentra la sala que ha habido reiterados pronunciamientos de la sección cuarta del Consejo de Estado que han indicado cómo los viáticos no son salario, no es factible comprenderlos dentro de lo que remunera el servicio, puesto que su objetivo es exclusivamente el de facilitar alojamiento, alimentación, desplazamiento, de manera ocasional. Y en esto hay que advertir que el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo también lo indica de manera expresa: los viáticos ocasionales nunca tendrán carácter salarial. De manera más exacta, más precisa, la sección segunda del Consejo de Estado en su subsección B, en sección segunda, es decir, la sala plena de la sección segunda, al examinar si los viáticos se incluían o no como factor de liquidación pensional, señaló lo siguiente en sentencia de 2 de abril de 2009, expediente radicado 11.001-0324-000-2005, 328.00. Dijo, abro comillas: es bien sabido que los viáticos de una comisión no constituyen retribución del servicio prestado por el funcionario, sino el pago que debe recibir para cubrir los gastos de manutención y alojamiento. Así lo definió el artículo 3º del decreto 670 de 2002, expedido con posterioridad a los actos demandados. Siendo entonces el criterio jurisprudencial, cierro comillas, siendo entonces el criterio jurisprudencial el que debe ser factor de salario, retribución del servicio, es claro que esa suma de dinero no puede ser incluida como factor de liquidación. Ya en la parte resolutiva, entonces, indicaremos de manera precisa qué factores ordenará la sala incluir como a tener en cuenta dentro de la liquidación. Paso ahora a examinar lo relativo con la prescripción, excepción propuesta por la entidad demandada. Se observa lo siguiente: el derecho pensional fue adquirido el 1 de marzo de 2007, en tanto esa fue la fecha de retiro del demandante. En el expediente obran varias peticiones: una primera petición del 3 de abril de 2008 y una segunda petición del 17 de septiembre de 2009. En tanto la pensión fue reconocida a partir del 1 de marzo de 2007, uno hace la siguiente cuenta: sencillamente se interrumpe la prescripción por 3 años, de forma que si la pensión fue pagada a partir del 1 de marzo de 2007 y la segunda petición fue presentada el 17 de septiembre de 2009, la prescripción estaría interrumpida por 3 años, es decir, hasta el 17 de septiembre de 2009. Como la demanda fue presentada el 10 de julio de 2012, es claro que ninguna mesada
pensional, ninguna diferencia pensional ha prescrito, y por consecuencia se declarará que no prospera la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada. En este sentido, y digamos es importante indicarlo, existe también una clara línea jurisprudencial acerca de cómo se contabiliza y qué prescribe en materia de pensión, pero para la situación en particular, atendiendo que se presentó una primera petición el 3 de abril de 2008 y que la demanda se presentó hasta el 10 de julio de 2012, lo cierto es que emerge la pensión con posterioridad, emerge también una petición que interrumpe la prescripción de ese derecho que empieza a disfrutarse. En ese sentido hay un análisis interesante en una sentencia del 24 de julio de 2008 proferida por la subsección A de la sección segunda del Consejo de Estado y radicada con el número 25, en el proceso radicado con el número 25.02325 0002004 095 2801. Un último aspecto se ocupará la sala y es el siguiente. En este proceso se observa que los actos demandados fueron los siguientes: la resolución 1860 del 1 de septiembre de 2006 que reconoció la pensión, la resolución 2264 de 2006 que confirmó el reconocimiento de la pensión en las condiciones inicialmente conferidas, la resolución 2273 de 2008 que reliquidó la pensión por retiro y la resolución 3164 de 2008 que confirmó la decisión de reliquidación. No obstante, como se indicó al hacer la relación de los hechos, hubo dos peticiones a las que incluso se ha hecho referencia en el momento anterior, mediante las cuales el demandante solicitó la reliquidación de la pensión. Esas peticiones fueron respondidas con los oficios 2/2009, 17, 181 de 21 de septiembre de 2009 y el oficio 2/2011, 022-850 del 12 de diciembre de 2011. Estos oficios, tanto las peticiones como las respuestas, obran en el expediente. Sin embargo, como acabo de informarlo, estos actos administrativos no fueron demandados. Consideró la sala que no era, o mejor, que era pertinente examinar ese asunto por cuanto en su condición se presumen legales y producen efectos, son posteriores a los actos demandados. Acudiendo a las opciones que plantea la Ley 1437, ha observado que, de conformidad con el artículo 163, al determinar lo relacionado con la individualización de los actos a demandar, señala lo siguiente. Dice, me perdió la norma. Perdón, no es 167, sino 163. Dice lo siguiente: cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, esto se debe individualizar con toda precisión. A reglón seguido indica: si el acto fue objeto de recursos ante la administración, se entenderán demandados los actos que lo resolvieron. En este momento procesal, lo que se observa es que las peticiones del demandante presentadas con posterioridad a los actos demandados y las respuestas dadas por la entidad tienen el mismo objeto, la misma causa y los mismos fundamentos de hecho y de derecho para haber negado las peticiones presentadas. Aplicará entonces la sala analógicamente esta norma que yo acabo de indicar para entender que en este proceso también se han demandado los actos administrativos proferidos mediante los oficios que
indicaba hace un momento, y ello con fundamento en que la situación que allí se debate y que allí se controvierte es exactamente igual que la que hoy está esta sala resolviendo. En consecuencia, lo declarará de esta manera, declarará su nulidad en la parte resolutiva de esta decisión. Por último, en lo que tiene que ver con las costas, se dirá que el artículo 188 de la ley 1437 hace que la mirada sobre ellas sea objetiva, es decir, la parte vencida será condenada en costas. De conformidad con el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a este procedimiento por remisión, por cuanto no se regula de manera expresa la liquidación de costas. Se observa que ellas deben ser liquidadas por la Secretaría y así se ordenará. Sin embargo, el numeral segundo prevé con precisión que en la sentencia se indicará lo relacionado, se establecerá el valor o la condena por agencias en derecho que corresponden a lo que tiene que ver con el apoderamiento que ha tenido que asumir la parte que no es vencida. Existe el acuerdo 1867 de 2003 que prevé la manera como se deben liquidar las costas e indica allí que será hasta un 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Para efecto de establecer tal valor, tomará en cuenta entonces la sala la cuantía de las pretensiones que a folio 66 fue indicada sin que la parte demandada hubiese presentado objeción alguna al respecto, y las liquidará en consecuencia en la suma de 1.520.000 pesos a cargo del SENA, y a favor de la parte demandante. De esta manera quedan entonces resueltas las pretensiones de la demanda, las razones de la oposición, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia y en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, no prosperan las excepciones de cobro de lo no debido y prescripción formuladas por la entidad demandada. Segundo, se declara la nulidad parcial de la resolución 002860 del 1 de septiembre de 2006, mediante la cual el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA reconoció pensión de jubilación al demandante en cuanto tiene que ver con los factores incluidos en la liquidación. Tercero, se declara la nulidad de la resolución número 002264 del 19 de octubre de 2006, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto de reconocimiento, de la resolución número 2773 del 6 de octubre de 2008, mediante el cual el SENA reliquidó la pensión al demandante, de la resolución 3164 de 14 de noviembre de 2008, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto de reliquidación, confirmándolo, del oficio número 2-2009 017-181 de 25 de septiembre de 2009 y del oficio número 2-2011 022-850 de 19 de diciembre de 2011, expedidos por la entidad demandada. Cuarto, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA reconocerá pensión de jubilación al señor Ricardo Valero Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 19-136-123 de Bogotá, a partir del 1 de marzo de 2007, en cuantía del 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, comprendido entre el 28 de febrero de 2006 y el 27 de febrero de 2007, incluyendo, comprendido entre el 28 de febrero de 2006 y el 28 de febrero del 2006
y el 1 de marzo de 2007, incluyendo como factores salariales la asignación básica, el subsidio de alimentación, la prima de servicio de junio, la prima de servicios de diciembre, la prima de Navidad, la prima de vacaciones, la bonificación por compensación, la bonificación por servicios prestados, y aplicará los reajustes de ley. De la condena se descontará lo que por concepto de pensión se haya pagado el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al señor Ricardo Valero Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía 19-136-123 de Bogotá, y lo que corresponda a los aportes dejados de descontar por los factores que, devengados en el último año de servicios, se incluyen dentro de la liquidación de la pensión por virtud de esta sentencia. Las sumas que resulten a favor del actor se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor, tal como lo ordena el inciso cuarto del artículo 187 de la ley 1437, y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, como lo prevé el artículo 192 de la misma norma. Quinto, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y sígase el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil. Sexto, fíjese como agencias de derecho la suma de 1.520.000 pesos a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. De esta forma queda entonces dictada la sentencia en este caso, y se informa a las partes que pueden presentar y sustentar recurso de apelación dentro de los 10 días siguientes a la notificación. La sentencia queda notificada en estrado, no siendo otro el objeto de esta providencia, así se deja dictada, y solo se concederá el uso de la palabra a las partes, si a bien lo tienen, para que manifiesten si es de su interés dejar constancia alguna dentro de esta audiencia. Tiene la palabra el apoderado de la parte demandante. No, señora magistrada. Gracias, sí. Teniendo en cuenta lo normado en el artículo 247 de la ley 437/2011, de manera atenta manifiesto que interpongo recurso de apelación en contra de la sentencia, recurso que será sustentado entre el término establecido por la misma norma. Muchas gracias. ¿El Ministerio Público hace uso de la palabra? En estas condiciones, siendo las 4:35 de la tarde del 19 de abril de 2013, se da por terminada la audiencia en el presente caso. Muchas gracias para los asistentes y buenas tardes.